El GABA o ácido gamma aminobutírico es el principal neurotransmisor inhibitorio que tenemos y si nos falta o no sabemos gestionarlo adecuadamente, vamos a sufrir ansiedad, depresión, hiperactividad mental, pero también vamos a tener trastornos digestivos. Vamos a tener sobre todo estreñimiento, dolor abdominal postprandial. Vamos a sufrir seguramente de fatiga extrema, insomnio, cansancio crónico, dolores generalizados. Si no tenemos GABA, lo vamos a sentir, pero muchas veces es difícil de interpretar. Y como si esto ya no fuera suficiente, muchas veces pensamos en suministrar el GABA de manera exógena en suplementos, y esto muchas veces es un error porque termina siendo más un placebo que una intervención natural correcta. Es por eso que hoy les voy a contar qué es lo que sí tienen que hacer y qué es lo que sí da resultado para que puedan tener una mayor cantidad de GABA en su metabolismo y obviamente mayor felicidad. Cuando hablamos de GABA, hablamos de glutamato. ¿Y por qué? Tiene que ver con las dos caras de una misma moneda. El glutamato es un neurotransmisor excitatorio y si está en exceso o no se puede convertir bien a otras formas, va a ser excitotóxico. ¿Escucharon lo que les dije? Puede ser un neurotransmisor que está preparado en nuestro organismo de manera fisiológica natural para poder darnos herramientas para hacer y se puede transformar, si no lo gestionamos bien, en algo tóxico, en algo neurotóxico, que no es poco. Y cuando hablamos de hacer, estamos hablando de la evolución. Tiene sentido, ¿no? Estamos en este momento de nuestra evolución, estamos en este momento de nuestro estadio humano en la Tierra, a partir de todo lo que hemos evolucionado a través de los milenios, haciendo en base a mucho estrés en ocasiones. Pero también eran momentos estresantes y luego momentos de calma. Es por eso que el glutamato, en cierto punto, sobre todo en cierto momento del día, tiene que tener la capacidad de transformarse en GABA, ácido gamma aminobutírico. Esto va a ayudarnos a dejar de hacer. Y otra aclaración muy importante que me gustaría que entiendan es que tenemos que tener la capacidad de poder hacer. Por eso el glutamato primero, el GABA deriva del glutamato, no el glutamato del GABA. ¿Y por qué es esto? Y tiene sentido, como les comentaba, por una cuestión evolutiva. Tenemos que tener la capacidad de hacer, solucionar, resolver, incluso pelear, y luego tenemos que tener la capacidad de no hacer, es decir, de apagar todas las térmicas y poder descansar, sobre todo de noche. Y si no tenemos una buena capacidad de transformar o de cambiar o de transmutar, si quieren llamarlo, de glutamato a GABA, no vamos a poder parar de pensar porque vamos a continuar en una guerra por más que estemos descansando o intentando descansar por la noche. Y acá es donde toma un protagonismo inesperado la vitamina B6 o la piridoxina. Y quiero empezar a armar este rompecabezas para que les quede muy claro, porque realmente es información a veces difícil de interpretar o sobre todo difícil de aplicar en la vida. Nosotros tenemos que tener la capacidad de liberar glutamato y a partir de una enzima que se llama glutamato descarboxilasa, GAD, G-A-D, no importa el nombre, pero sí me interesa que eventualmente empiecen a aprender un poquito más de cuestiones técnicas, va a transformar el glutamato en el GABA. Y esta glutamato descarboxilasa es vitamina B6 dependiente. Entonces vayan pensando, ¿qué va a pasar, qué va a ocurrir si no tengo buenos niveles de vitamina B6 en el organismo? Voy a tener una excitotoxicidad, como decíamos recién, porque vamos a tener mucho glutamato. Entonces uno diría, bueno, ¿qué problema hay? Voy a hacer más, soy más proactivo, soy más rígido en el sentido de muy autoexigente, muy estructurado o estructurada. Sobre todo esto afecta mucho a las mujeres por una cuestión de sensibilidad específica, hormonal. Pero si tenemos que hablar de no poder parar de excitar, también tenemos que hablar del tubo digestivo. Como ustedes ya muy bien saben, tenemos el eje intestino-cerebro, ¿no? Ven que yo tengo acá los dos cuadros, del intestino y del cerebro. ¿Por qué? Porque tenemos que tener la capacidad de conectar ambas estructuras. De hecho, para mí forman parte de la misma estructura conectada por el nervio vago. Y el GABA, este neurotransmisor espectacular, se va a ocupar, por ejemplo, en el páncreas de que se libere y se sintetice también correctamente la insulina, algo tan importante para la gestión de un sustrato energético preciado por nosotros que es la glucosa. Pero últimamente
en la actualidad, en la modernidad, lo tenemos completamente rebalsado, por lo cual estamos intoxicados también con glucosa. Y al mismo tiempo, si tenemos una resistencia a la insulina severa o directamente una diabetes, sobre todo tipo 2, vamos a estar interfiriendo en esta síntesis, en esta conversión de glutamato a GABA. También tenemos que hablar de que si no funciona bien un órgano visceral, va a afectar toda la digestión. Al mismo tiempo, el GABA en el intestino va a generar una correcta motilidad. Como ustedes bien saben, tanto el intestino delgado como el intestino grueso, el colon y también el estómago tienen movimiento, siguen masticando la alimentación, siguen procesando en la parte más superior el bolo alimenticio, en la región más distal el bolo fecal, pero en todo momento se tiene que mover porque tiene que ir haciendo el recorrido de todo lo que comemos, en el mejor de los casos, alimentos reales. Por otro lado, también como les comentaba, en el estómago no solamente va a hacer que se mueva, ¿no?, que tenga una buena masticación, sino también que se liberen correctamente todas las enzimas digestivas. Al mismo tiempo, en el hígado va a estimular la correcta desintoxicación de lo que comemos y todo el circuito enterohepático. Entonces, como verán, es muy importante a nivel local. Si no tenemos una buena cantidad, calidad y gestión del ácido gamma-aminobutírico, del GABA, vamos a tener indigestiones, vamos a tener constipación, vamos a tener muy probablemente un diagnóstico de colon irritable o síndrome de intestino irritable o directamente enfermedad de Crohn. Y esto tiene muchas veces que ver no solamente con la falta de GABA a nivel digestivo, sino también con la falta o la deficiencia o el exceso de triptófano. ¿Cuántas veces han escuchado la palabra 5-HTP o 5-hidroxitriptófano? Todo esto tiene que ver con lo que se llama la vía de la serotonina. El 5-HTP o 5-hidroxitriptófano es en lo que tiene que ver la vía de la serotonina y la melatonina, muy importante, también para aportarnos calma. Y al mismo tiempo, y acá es donde entran en una trampa, los veo, los escucho, los leo en los comentarios y si no, me lo escriben para poder confirmar o refutar. Pero yo sé que muchas veces el camino más fácil es decir, bueno, no tengo una buena conversión a GABA, por lo cual me lo compro, voy al supermercado, me lo mando a preparar y me tomo el GABA de manera exógena y ya está, se terminó el problema. Y es un error. Es un error porque ese GABA que nosotros tomamos queda en el intestino, que no es poco, porque la realidad es como que les comentaba recién, el intestino y todo el tubo digestivo son muy GABA dependientes para poder cumplir una función correcta. Ese ácido gamma-aminobutírico que tomamos vía oral nunca va a llegar al cerebro porque no atraviesa la barrera hematoencefálica, es decir, la barrera que recubre, protege, pero separa sobre todo al cerebro del resto del cuerpo, no va a permitir que ese GABA traspase hacia adentro del cerebro. El cerebro tiene que gestionarlo de manera autóloga o eventualmente que lo transporte. Y acá tenemos otro error más, que muchas veces uno dice, bueno, lo tomo, eso llega al intestino y vía nervio vago, es decir, a través de la conexión intestino-cerebro, el GABA va a trepar, va a escalar y se va a transmitir hacia el cerebro. No, la respuesta sería no, pero hay una explicación, es decir, tiene una implicancia muy importante porque todo el sistema nervioso entérico, que tiene que ver con las neuronas que componen todo el tubo digestivo, y créanme que son tan importantes en cantidad y en calidad como las de la médula espinal, van a poder darle información al cerebro de calma, tranquilidad y paz, y esto va a estimular que el cerebro también tenga GABA, pero no se va a transmitir. Entonces tenemos que poder empezar a aclarar todas las posibilidades terapéuticas para no fallar, porque específicamente, y los veo, me doy cuenta lo que hacen, que cuando toman suplementos o hacen muchas intervenciones en salud y fallan, se frustran y piensan que no hay otra salida. Y la realidad es que a veces fallan por muy poquito. Entonces, recién hablamos de que tenemos que tener la capacidad de poder transformar el glutamato en GABA. Esa va a ser la clave, porque no es solamente aumentar el GABA, es también poder bajar el glutamato, que como les comenté, si no existe esta transformación, vamos a estar estimulando una neurotoxicidad. Por eso, la vitamina B6, acá les comentaba, que aparece como realmente un protagonista inesperado y lo podemos medir. Nosotros podemos hacer una analítica sanguínea, un análisis de sangre y poder ver, sobre todo, la vitamina B6 es P5P, sería piridoxal 5-fosfato. Se los digo para que lo puedan ver, para que puedan medir en sangre si tienen buena cantidad de vitamina B6, porque si no, no va a funcionar.
Es decir, yo les puedo decir que empiecen a meditar, que practiquen mindfulness, que practiquen yoga, que hagan tai chi, que hagan respiraciones cuadradas. Es decir, les puedo dar un montón de estrategias para poder bajar un poco esta excitación y darle lugar a la aparición de GABA. Pero si metabólicamente no tenemos la posibilidad de transformarlo, no va a ocurrir. Y si lo medimos en una analítica sanguínea, como les comentaba, o en un oligoscan, y podemos ver si tenemos buena cantidad en general de vitaminas, pero específicamente del grupo B, y más precisamente de la vitamina B6, o como les comentaba en el organismo, sería piridoxalfosfato, vamos a poder entender si tenemos la capacidad de, primero, apagar nuestro sistema excitatorio y luego transformarlo en un neurotransmisor inhibitorio. Es decir, estimula la inhibición. También, más allá de los cofactores que tienen que ver en general con esta transformación, además de la vitamina B6, tenemos que hablar necesariamente del zinc, tenemos que hablar del hierro, pero también si hablamos de cofactores de transformación de lo que sería el glutamato a GABA, además de la vitamina B6 que va a ser clave, tenemos que poder hablar del zinc, del hierro y del magnesio. Obviamente, ¿no? El magnesio es como el comodín, pero estos tres, en combinación con la vitamina B6, nos van a ayudar muchísimo a la transformación. Me gustaría que en lugar de ir corriendo a la tienda y comprarse todo lo que escuchan en estos videos, puedan empezar primero a evaluarse. A mí me gusta decir siempre que la mejor forma de poder suplementarse es con lo que realmente necesitamos, porque si no, yo después, de nuevo, los leo en los comentarios que me ponen y los veo en consulta que me muestran esas montañas de suplementos, no sirven para nada si ustedes no tienen la capacidad de poder gestionarlo. Por ejemplo, si tienen una hiperpermeabilidad intestinal o una disbiosis, no va a ocurrir. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hablamos de transformación, cuando hablamos de GABA, cuando hablamos de la posibilidad y la capacidad de poder gestionar este neurotransmisor en nuestro organismo, tenemos que hablar necesariamente de la microbiota o del microbioma, porque si no existen ciertas bacterias o hay un sobrecrecimiento de otras, ni hablar si tenemos quizá un sobrecrecimiento fúngico, tenemos hongos, tenemos una parasitosis, tenemos alguna infección o una endotoxemia, ¿no? Algo más sistémico, no va a ocurrir. Es decir, la microbiota, el microbioma, va a ser clave, pero yo les puedo decir que va a ser clave a nivel de punto número 1, la transformación de glutamato a GABA a partir de estas bacterias intestinales, sobre todo, beneficiosas. Porque además no se va a poder absorber ni la vitamina B6, ni el zinc, ni el hierro, ni el magnesio que podamos llegar a tomar o comer de los alimentos por esta propia disbiosis con hiperpermeabilidad intestinal. Y acá es donde se cierra el círculo, ¿no? Como siempre, y les cuento que hacemos todo lo que tiene que ver con salud integrativa y funcional, tenemos que tener la posibilidad y la capacidad, sobre todo, de poder ver un organismo como un conjunto, como una cuestión global de funcionamiento interactuado. Y si tenemos que ponerle un nombre o un orden, mejor dicho, tenemos que hablar de microbioma, GABA, cerebro y todo el circuito metabólico en el medio. Si no tenemos una buena capacidad de gestión digestiva, sobre todo a nivel visceral, además tenemos una hiperactividad mental y no podemos frenar esta hiperexcitabilidad, vamos a terminar generando un circuito vicioso que probablemente tenía el inicio en el microbioma y no pudimos cerrar todo el circuito. Es por eso que hoy me gustaría que si pueden mejorar todos los hábitos y complementarlo con todos los cofactores que les dije, me dejen en los comentarios si pudieron primero sentirse mejor y eventualmente después vemos cómo está el GABA. Créanme, es un neurotransmisor clave en todo lo que tiene que ver con la percepción de la felicidad. Ojalá que sean felices y nos vemos la próxima. Que estén muy bien. Chau.